buenos días. Ya estamos a viernes, acabando esta primera semana, y hoy vamos a hablar acerca de Jesús. El año pasado estuvimos mirando algo acerca de la persona del Señor Jesucristo, cuando estuvimos predicando durante 7 domingos sobre el tema la personalidad del Divino Maestro. Este libro que tengo en mis manos, que fue editado en el año 1923, está a punto de cumplir 100 años. Es una verdadera joya y la verdad es que está muy usado, sus páginas ya están muy amarillas y trae para mí recuerdos maravillosos porque es un libro que me dio mi madre un día en el que yo tenía que afrontar un desafío, había sido invitado para predicar y hablar acerca de la personalidad del Señor Jesucristo. Y ella me entregó este libro, que es un libro devocional, está planeado con 7 lecturas para cada día de la semana y luego un comentario semanal. Ha sido de maravillosa bendición en mi vida a lo largo de mi ministerio, y ha sido un gozo también compartir con la iglesia 7 de los temas, que son 12 los que están en este libro. Así que quiero en esta mañana volver a retomar este tema porque entiendo que es de muchísima bendición. Los viernes vamos a hacer un viaje al corazón de Jesús, al enfoque de su vida, a los valores que le movían a actuar, a procurar destacar los rasgos principales de su personalidad que son claros y que sin duda van a ser hermosos y desafiantes para aquellos que le amamos y que le queremos imitar. El primer tema a considerar es el gozo de Jesús. Hace unos días atrás, cuando estaba meditando sobre esto, encontré una frase en mi agenda de oración que decía lo siguiente: la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y esta va a ser la idea principal que esta mañana quiero compartir con vosotros, porque el Nuevo Testamento es en todo el mundo el libro más lleno de gozo. Comienza con el gozo del coro angelical anunciando el nacimiento de Jesús a los pastores y termina con la gloriosa visión apocalíptica de la innumerable multitud que canta aleluyas alrededor del trono y del Cordero. Hay un espíritu de gozo en la victoria, aun cuando la iglesia experimenta adversas dificultades. En la última cena, horas antes de enfrentarse a la cruz, Jesús está reunido en el aposento alto con sus discípulos. ¿Y qué les dice? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Cuando el mejor de sus amigos había partido, los creyentes comían juntos, dice el libro de Hechos, con alegría y sencillez de corazón. Son azotados por causa de su fe y salen del concilio gozosos de ser tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Cuando los misioneros son puestos en un calabozo, en el calabozo más oscuro, a medianoche se les escucha cantar himnos de alabanza y de gozo al Señor. Y si más tarde escuchamos a Pablo hablar y dictar sus cartas desde la prisión, ¿qué le dice a los filipenses? Gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es cierto que en el Nuevo Testamento hay mucho sufrimiento que bien podría ser el libro más triste de la historia. Sin embargo, en todas sus páginas irradia alegría. ¿Por qué? Porque como base de este libro hay una personalidad radiante de alegría. Los cuadros melancólicos y sombríos que en representación de Jesús produjo la Edad Media resultan falsos al compararse con los detalles
y con la vida del Maestro que los evangelios nos describen, y al compararlos con las influencias que el Señor ha ejercido en la vida de las personas, volvemos a la idea principal. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y esto es lo que vamos a ver en la vida de Jesús. Hubo al menos 2 ocasiones en las que Jesús tuvo que justificar su conducta ante sus enemigos, explicándoles por qué él y sus discípulos estaban gozosos. En Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19, explican por qué no ayunaban, como no lo haría alguien que estaba en una boda. Ellos ayunaban 2 veces por semana, los fariseos, los lunes y los jueves, pero en caso de una boda quedaban eximidos de ayunar. Y lo que Jesús le está diciendo es que los suyos caminaban en una continua luna de miel y que las leyes farisaicas no tienen derecho a interrumpir esa preciosa libertad. En Lucas 15 los fariseos se quejan porque recibe a los pecadores y come con ellos como si fueran sus amigos. Y el Señor le responde que en eso consiste su misión, en buscar a los perdidos y traerlos a la vida verdadera, que la mayor obra y misión es comunicar el gozo de la salvación. De modo que Él se goza como un pastor que encuentra a la oveja perdida, una mujer que encuentra la dracma perdida, o un padre que recibe al hijo pródigo que vuelve en harapos, pero que vuelve definitivamente a casa. Hay otras razones que nos ayudan a explicar por qué Cristo era feliz. Primero, porque la ley universal dice que las personas más felices son aquellas que más benefician a sus prójimos. Jesús disfrutaba bendiciendo a los demás. En Juan 4:34 le ofrece a la mujer samaritana saciar una sed que la había agobiado toda la vida. Jesús hallaba su vida al perderla y definía la grandeza en términos de servicio. Pero también el Señor llenaba su vida de gozo por el concepto que él tenía de Dios, de su Padre. Y en Mateo capítulo 7, versículo 11, le describe como un padre que quiere dar a los suyos lo mejor. Dice allí: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Es decir, que podemos tomar los conceptos más hermosos de la vida, como la paternidad, y elevándolos a la mayor expresión que podamos imaginar, y aún así Dios los excedería. Es decir, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas, cuánto más vuestro Padre Celestial. Y este concepto de Dios produce gozo en el corazón. Jesús les enseñó a pensar en Dios con los mejores términos que nosotros podamos imaginar. Más tarde Pablo diría: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que de buen nombre o de buena reputación, cualquier virtud digna de alabanza, se encuentra en Dios en su máxima expresión. Y de este concepto de Dios brota una esperanza ilimitada. Puesto que Dios es más bueno de lo que podamos imaginar, es poderoso para hacer mucho más de lo que podamos pedir o entender, dice Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 20. Este Espíritu de Jesús se manifestaba en todos sus actos, incluso en los más comunes, cuando comían, cuando atendía a los niños, cuando contemplaba la naturaleza, cuando extraía lecciones de ella para explicar con sencillez parábolas llenas de contenido. Cuando él hablaba de la oración, incluso hablando de la ansiedad del que suplica, le compara con un padre que duerme junto a sus hijos, que demora en levantarse para responder a la petición. Pero así
es nuestro Dios. Él nos habla de Dios de una manera verdaderamente extraordinaria. De modo que lo más relevante en relación al gozo de Jesús, el dato de mayor importancia que hoy podemos destacar, es que su gozo no dependía ni de las personas ni de las circunstancias. Jesús se deleitaba en la vida de las personas. Y cuando él contemplaba buena voluntad o una respuesta de fe y veía cómo la vida de ellos mejoraba, su corazón sin duda se sentía satisfecho. Pero Jesús también enfrentó desengaños, especialmente en los últimos meses de su vida. Las puertas se fueron cerrando una tras otra y la gente le abandonaba y finalmente termina encerrado en el aposento alto con aquellos 11 discípulos, porque Judas había salido ya para traicionarle. ¿Y qué les dice? La paz os dejo, mi paz os doy, y nadie os quitará vuestro gozo. Las fuentes inagotables del gozo de Jesús radicaban en la confianza que tenía en su Padre, en la esperanza sin límites que tenía en el porvenir, en cuanto a un lugar. Él dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Leed Juan capítulo 14 y vas a ver las expectativas de Jesús. Él esperaba el cielo como un lugar, un evento, su venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él tenía ilusión y expectativa en cuanto a la obra que la iglesia realizaría en Juan capítulo 14 y versículo 12. En cuanto a la persona del Espíritu Santo y lo que haría en cada una de nuestras vidas, en cuanto a la oración que Él habría de responder, en cuanto a nuestra obediencia y finalmente en cuanto al legado de la paz que Él nos habría de comunicar. Las fuentes del gozo de Jesús estaban en la conciencia que Él tenía de conocer la voluntad de Dios para su vida y de estar cumpliéndola. Y además en la convicción de que Dios aprobaba su vida. Y amados hermanos, esto es lo que trae gozo a nuestro corazón. ¿Podemos nosotros realmente sentir que Dios está aprobando nuestra vida, nuestro ministerio? ¿Estamos siendo conscientes de cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas? Cuando esto es una realidad, el gozo de Dios fluye en cada poro de nuestra vida, inunda nuestro corazón y motiva nuestra alabanza y nuestra adoración. Amado Padre, gracias te damos por Jesús, por su ejemplo de gozo que pueda ser nuestro en este día, que nosotros podamos también conocer tu voluntad y tener la experiencia plena de cumplirla para entonces, Señor, saber que te estamos agradando. Amado Dios, que podamos realmente servir a los demás, que nuestra vida consista en tener algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y esa cosa es nada más y nada menos que tu venida, tu llamado para estar contigo para siempre, jamás. En tu nombre, amén. Amados hermanos, muy buen fin de semana. Os espero la próxima semana para seguir con estos temas de verano. Que el Señor os bendiga.